Estamos de regreso, esto es Cultura Radio, ritmo 96.5, calentando tus noches, señores. Yo quería comentar este tema desde hace tiempo porque noto que ha habido, estoy viendo como que está decayendo esa espiritualidad en la gente últimamente, específicamente en las religiones. Antes, cuando yo era muchacho, que yo estaba en un grupo de oración, yo le dije a ustedes que mi creencia, mi crecimiento religioso se dio en medio de varias religiones. A mí me crió, por ejemplo, cuando jovencito, estudié la Biblia con un testigo. Fui a ¿Con cultos. Testigo de Jehová? Ajá, con Testigo de Jehová. Sí, yo todos los domingos libres yo me sentaba a leer mi Biblia como muchacho. ¿Tu primera novia fue una testigo? No, mi primera novia no, una. De hace un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Mi educación vino con Testigo de Jehová que iban los domingos a mi casa. Por eso que yo sé varias cosas de la Biblia que sé. Y siempre he leído la Biblia y la he leído por aburrimiento cuando muchacho muchas veces. Lo segundo fue que yo iba también a cultos de iglesia evangélica que estaban cerca de mi casa. Alabaré. Eso. Culto. Y obviamente hice mi primera comunión. Fui a la iglesia católica porque mi familia es católica. Hice mi primera comunión. Soy catecúmeno. O era. No sé si lo sea todavía. Catecúmeno, bla. ¿Pero catecúmena? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Yo me he dado cuenta que hemos como que perdido esa... Cuando uno madura, cuando uno crece, como que se aleja, no de Dios, no de Jesucristo, de las religiones, sino de las religiones. No sé si a ustedes le ha pasado, como que tú llegas a un momento crítico de pensamiento donde tú mismo determinas cosas respecto a la creencia divina. No sé si tú me entiendes. Por ejemplo, cuando muchacho uno quería ir para la iglesia, uno quería ir para la misa, uno va... Ahora yo no aguanto una misa. Yo la aguanto. Yo no. Pero yo una cosa. Y si hay una boda, peor. Mira, a mí yo me disfruto ir a la iglesia. Es decir, cuando yo estaba ya muy involucrada, antes de llegar aquí a Santo Domingo, yo estaba muy involucrada, que yo era hasta directora de la pastoral juvenil de la diócesis de Baní. Wow. ¿Tú entiendes? Wow, pero bien, ¿en serio? Pero una cosa, cuando yo serio? llegué a Santo Domingo, señores, lo que fui allá y lo que fui aquí son dos cosas totalmente diferentes. Diferente, claro. Diferente totalmente. Me alejé un poco, pero aún así, o sea, como que yo entendía que yo no necesitaba... desde mi punto de vista, no necesitaba estar en la iglesia para estar en comunión y en comunicación con Dios. ¿Tú entiendes? Entonces, ciertamente, ahora mismo estoy sintiendo una necesidad de congregarte. De regresar, de visitar a la iglesia. ¿Por qué? No sé, son cosas que están pasando en mi vida, pero no sé, quizás fue el cambio de ambiente. Sí, digo yo. Mira, yo siempre crecí en iglesia católica, o sea, yo soy de formación católica. Mi mamá no era muy de iglesia, pero en mi casa había como que una condición, o sea, te puede hacer lo que usted quiera, pero hay un Dios. Exacto. Entonces, esa libertad me permitió explorar diferentes, así mismo, como iglesias. Entonces, yo entré en un conflicto con la iglesia católica. Primero, porque cuando yo llegué a una etapa donde yo cuestionaba todo. Entonces, cada vez que yo escuchaba en la iglesia católica que decían, porque Dios mandó a su único hijo, entonces yo dije, ¿qué somos nosotros? ¿Un reguero de muñequitos de bastardos, hijos bastardos? No somos hijos, porque es su único hijo. O sea, lo que nosotros hay somos una como discrepancia de ideas. Unos muñequitos como de masilla con lo que él se entretiene. Entonces yo empecé a decir, no, pero esta gente está como loca. No, es un buen pensamiento. Mira, yo no había pensado eso. Verdad. Somos todos sus hijos, pero mandó su único hijo. No entendí. Sí, mandó su único hijo a que pagara por los pecados de este conjunto de muñecos de masilla con lo que él se entretiene. Entonces yo empecé a hacer ese... Sí, eso fue en medio bobo lo que viene en este video. Wow, Dios mío. Entonces yo me quedé como, wow, aquí hay un problema. O sea, yo no creo que sea así. Yo creo que Jesús es chulísimo, que el tipo está súper elevado. Entonces el Big Brother que viene a enseñarle a los carajitos que se equivocan. Literal, vieja, literal. Así el Big Brother a decirte, viejo, no es así, es así. Ajá. ¿Entiendes? O sea, organícense, que a papi le gusta así. Ajá. Entonces yo dije, bueno, en la iglesia católica y yo como que vamos a hacer un compás de espera porque no me resulta. Pero siempre he vivido y he tenido una conversación con Dios. Lo que pasa es, y ese es mi criterio personal, que antes, porque ya no es así, porque nosotros como generación no estamos repitiendo esos comportamientos, nuestros padres sí nos exigían ir a la iglesia. Sí. Y sí nos metían el cuco de que papá Dios te está viendo, te va a castigar, papá Dios te está viendo. Y uno creció pensando que Dios literalmente era un desgraciado, que lo único que le gustaba era ver un sufrir y que no daba pela. Entonces, por eso había como que nosotros nos sentíamos
sentíamos en la obligación, además que, ojo, los domingos nos ponían bonitos, nos ponían lindos, los vestiditos, por lo menos a la niña, no sé a los varones, no, pero tú sabes, será tu día donde tú te ponías bonita. Entonces como que yo siento que en la medida que uno fue creciendo, empezó a hacerse preguntas, quizás como la que yo me hice, y entonces, ok, chill, o sea, papá Dios es chévere, no es tan desgraciado, yo no tengo que necesariamente ir todos los domingos. Ahora, la necesidad de congregarse viene de la mano de aquella máxima estadística, dime con quién andas y te diré quién eres. Exacto. Tú eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntas. Entonces, la necesidad quizás de congregarse viene a que siempre tratemos de no dejarnos desvirtuar de los mensajes, sino escuchar de vez en cuando y refrescarnos. Yo siempre he pensado que cuando éramos muchachos y nos llevaban a la iglesia, uno iba simplemente porque los padres nos decían que fuéramos, pero no había una explicación. Y como niños, nosotros tampoco la buscábamos. Claro. Nosotros disfrutábamos ir al catecismo, compartir con los muchachos, cuando hicimos la primera comunión, que ahora sí puedo tomar el pan. Eso era una vaina del diablo, claro. Que ahora sí me puedo confesar, pero que ahora voy a misa. Pero, no sé. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú creces, tú cuestionas, eso es normal. ¿Y qué sucede? Cuando tú haces ese cuestionamiento, que tú notas esa discrepancia en tu pensamiento lógico, tú dices, espérate. No, pero ¿qué tú prefieres? ¿Cuestionarte sin haber estudiado sin haberlo vivido o cuestionarte ya yo lo veo bien. Con la experiencia? Es bueno cuestionarse con la experiencia. Yo no tengo problema con eso. Lo que te digo es que por eso que quizá ahora hay muchas personas que comienzan en una religión y cambian. Su educación espiritual viene de una religión, de una guía específica, porque cada religión es una interpretación de la Biblia, claro. Y como creen la divinidad de Dios. Los cultos o las misas son diferentes en función de cada iglesia. Entonces, claro. ¿qué pasa? Cuando ya tú creces, que tú dices, bueno, yo no me tengo que congregar, yo no tengo que ir a tal sitio, de que a la misa de los domingos, escuchar al padre, decir un tema de la delincuencia y seguir lo mismo, ¿cómo le llamaría? Esa Eucaristía, que es como los mismos pasos y los mismos cánticos, que llega un punto en que tú dices, espérate, Jesucristo no se sentaba en todos los sitios a hablar lo mismo. Claro. Él se sentaba y predicaba una palabra distinta dependiendo de las personas que estaban ahí. O sea, él se dedicaba a predicar la palabra de Dios alrededor de la tierra. Cuando yo siento que tengo que ir a un sitio a sentarme y me siento ahí, yo siento que cada religión, y esto fue algo que entendí cuando grande, es que cada religión tomó un pedacito que le convenía de cada lado de la creencia divina, y cada quien desarrolló un poquito más extenso fuera de lo que estaba en la Biblia, que básicamente es la única forma en que tú te enteras de Dios y de todo lo que pasó, ¿verdad? De esos libros, de esos escritos. ¿Qué sucede? Llega un punto en que cada uno tomó algo y lo expandió un chin más basado en el pensamiento humano. En su propio criterio. No fue algo divino que le llegó a cada quien, no fue en su pensamiento humano. Y espérate, te digo una cosa. Yo también pasé por ese proceso de investigación. Señores, yo iba a la librería Cuesta a leer los evangelios Nunca he podido decir esa palabra. Esos evangelios que no están en la Biblia y que los sacaron por ahí porque son muy extremos. Señores, cuando yo leí esos evangelios, que yo veo que Jesucristo era un niño y había un carajito que lo trató mal y él le usó sus poderes para matarlo. Y me quedé, ¿cómo? ¿Cómo fue? Entonces ya yo entendí por qué no forma parte de la Biblia. O que decía uno que creo que era el evangelio de María Magdalena, creo que se llamaba uno, no me acuerdo, fue hace muchos años, que hablaba de que María Magdalena tenía celos de los apóstoles, o sea, los apóstoles tenían celos de ella porque ella era la compañera de Jesús. Dice, espérate, ya entiendo por qué no está en la Biblia, porque lo está poniendo como que pareja de Jesús. Por eso ¿entiendes? El código de Da Vinci fue tan revolucionario. Exactamente. Entonces, cuando tú ves todo eso, y además tú entonces, si usted no lo ha leído, vaya en Wikipedia y léalo. Cuando usted lea sobre el concilio de Nicea, ahí usted dice, el día ya yo entendí. Ya yo entendí la vuelta. Además, ¿quién fue que mandó a hacer organizar la Biblia? ¿En qué momento histórico es que sale publicada la Biblia? Un grupo de viejos. Pero había un conflicto político, había un tema de control. Por ejemplo, yo asisto actualmente a una iglesia evangélica, o sea, yo voy a cultos. ¿De la moderna de ahora? De la que los pastores visten Louis Vuitton y Gucci. Claro, me encanta. ¿Por qué? Porque yo sentía que en la iglesia católica los cánticos, tengo mucho que no voy, hasta cuando fui, eran como muy, pequé, señor, pequé. Y yo salía como... Latigazo, señor, latigazo. Y yo salía, esa es mi personalidad, y vamos con el tema de cómo te identificas ya adulto.
Yo salía como drenada, como que Virginia, pero yo soy una pecadora. Todo lo que yo estoy pensando. Te motivan a confesarte. Cónchale, ¿no? Yo cuestioné todo. Y cuando voy a la iglesia evangélica, siento el tipo de cantos, la estructura, es un poquito más anímica. Es como jubileo. Exacto, es de gozo, lo que ellos llaman gozo. Entonces, es como la parte positiva del cristianismo. Es como me lo estoy gozando. Dale. Gracias, Señor, por la vida. Exacto. Alabanza a Él, que estamos vivos. ¿Es verdad? Sí, entonces yo me identifico con eso. Ahora, yo entiendo que lo que no podemos es no tener, digamos, que una conexión con Dios. Claro. De la forma que usted entienda, Claro. pero no deje de tenerla y basado en su propio criterio. O sea, yo conozco catecúmenos que yo lo más lejos que tengo que son catecúmenos, porque en mi mente los catecúmenos eran gente como más cuadrada, más que sé yo qué, para que tú veas. Si tú supieras, son más chillaxing. Mira, yo en el catecúmeno. No, pero en verdad, cuando yo me metí a catecúmeno, yo me di cuenta que ellos son un poquito más lo que realmente debería ser lo católico, porque tú te sientas, tomas un tema, hoy vamos a hablar del matrimonio, y te buscan vainas de la Biblia que hablan del matrimonio, te lo dan en cosas reales. Yo en verdad cuando estaba ahí, debo de aceptar, Dios perdóname, yo me metí porque me gustaba una tipa del colegio que estaba ahí. Pero me encantó. Por motivos. Ella tenía amor con otro tipo para colmo. Entonces yo me metí ahí en coro y chelcha, pero me gustó. Porque básicamente nosotros dos éramos los dos jóvenes y todos eran unos señores mayores casados viejos, todos. Y nosotros éramos los más jóvenes y los catecúmenos, por ejemplo, también una vaina que no me di cuenta es que también toman vino. Pan y vino. Sí. O sea, no nada más el pan como cuando tú haces la primera comunión, sino que también a ti te toca el vino. Mira, dentro John, de la le va a mesa. dar un ataque al No, que yo te lo voy a coger llama. ahora, la voy a coger ahora en la llamada. Pero sí te voy a decir algo, que es lo que yo entiendo. Cuando tú investigas y tú analizas sobre la divinidad, y es algo que yo tuve discusiones con muchos señores mayores, y es cuando tú notas que algo se vuelve costumbre, que por ejemplo, Virgen de la Altagracia, concédeme salud, qué sé yo cuánto, y yo lo veía y yo decía, ven acá. Pero no lo estás sintiendo. Espérate, Jesús, ayúdame, y yo, ok. Y yo, dentro de mí, internamente, yo dije, ven acá, porque yo tengo que pedirle al conserje del edificio si yo le puedo hablar al dueño. Exacto. Porque yo tengo que hablarle con el guaremate de la recesión si yo puedo hablar con el dueño. Con el Si el guaremate de la recesión. No, un ejemplo. Pero lo que te digo es como que dentro de esa empresa religiosa, ¿por qué yo tengo que pasar peldaños si yo soy hijo del que creó esto? Yo hago mi conexión divina con el que creó esto. Pero Dios, pero se están vendiendo que Padre, Hijo y Espíritu, la Trinidad es uno solo, independientemente tú, porque también te dice Investigué que sobre eso también. También te dice que tú debes de para llegar al Padre tienes que ir a través del Hijo. Eso es una creencia católica. Al final, la creencia que yo investigué a través del y leí, Hijo, ¿viste? Eso que yo leí, eso no aplica en ninguna otra religión más que la católica. Ajá. Que dividió en tres. Pero te corta un pedazo desde hacer una oración en nombre de tres. No, yo hago la oración en nombre de uno. ¿Tú entiendes? En nombre Y no de es en uno. nombre de uno, tú empiezas, al final es que tú dices, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. O sea, de mi hermano. ¿Te molesta? De mi hermano. ¿Te molesta eso? Porque A yo pedir creo en nombre que de mi son hermano. No, cosas te lo pido. ¿Tú entiendes? Papi, Son dame 100 cosas- pesos en el nombre de Juan Carlos. Son cosas que no, No, es papi, que te dame está 100. pidiendo que tienes que, No, está equivocado. que repetirlo 50,000 veces Esa es la para parte que que, sea te dije escuchado. que me cuestioné. Yo dije, ¿por qué yo tengo no. que pedir en nombre de tu hijo si yo soy tu hijo? Tengo celo de hijo ahora. Pero es verdad, somos hijos todos de Dios, ¿no? Entonces yo no puedo decir, hijo de Dios, que es mi hermano, intercede por mí ante nuestro papá. ¿Y qué tan mal soy yo? No nos vamos por ahí porque nos vamos a ir. No. Lo que pasa es... ¿O qué pelota política y vaina y religión? Lo que pasa es que volvemos... Tú dijiste ahorita una gran realidad. Hay un tema de interpretación que yo ahora lo voy a conectar con un tema de gustos. Conéctalo. Con un tema de gustos. O sea, a mí no me gusta, a Lidia no le gusta que ir a un contacto, a la búsqueda de un contacto con Dios en el que yo tenga que decir con mi boca, ¿verdad?, que Él envió a su único hijo, porque entonces cuando yo digo que Él envió a su único hijo, yo estoy diciendo que yo no soy su hija. Entonces yo no quiero cuestionar a mi papá. Exacto. ¿Me entiendes? Esa soy yo. Ahora hay personas que eso le funciona por su personalidad y su gusto. Y por su creencia. Y por sus creencias Y por personales. tradición. Y eso está bien. Y por tradición o por lo que Claro, quiera. no, eso está mal, ¿eh? Eso está súper bien. Cada quien piensa y siente lo que entiende respecto a su espiritualidad. Es como muchas religiones que entiende que el que realmente
vive la vida de Cristo tiene que ser pobre. Sí. Y tiene que andar con trapo viejo. O pararse en un semáforo, o sea, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. No. Señor, nadie lo está escuchando. Dios, Cristo no hizo eso. Cristo Dios, se sentó alguien con está gente. escuchando, Joan, no digas eso. No. Alguien está escuchando. Somaili, te Joan, voy a decir no algo. digas No estoy eso. diciendo que no lo están escuchando. Estoy diciendo, si usted va a vivir el ejemplo de Jesús, como el ejemplo que Sí, usted presenta, claro. Jesús no se paraba en un mercado a decir, Dios viene, Dios viene. No, él sentaba a la gente y le decía, le decía las buenas nuevas. Bueno, ¿Entiendes? pero tú no quieras, tú perdón, no- pero no entonces quieras es muy tú. distinto yo pararme en medio de un tapón donde yo tengo al alfa prendido a toa, vocear, Cristo viene, porque te voy a Pero decir que algo. están los tiempos Cristo está distintos. viniendo siempre. Pero los ¿Tú sabes lo que yo tengo más miedo? Que nos muramos toditos. Pero que los tiempos Lleguemos al están cielo y distintos. digan, ustedes ven todito ustedes que se pusieron No hasta es- inventando. Ajá. Estaban mal. Para abajo. Prende el elevador, que van para abajo ellos. Es que Por la estar prédica. por estar creyendo en viejos de hace miles de años que se pusieron a inventar por control político. Escucha. Porque para que ustedes recuerden, la religión era poder político. mi Claro, madre. el Oye, concilio. Gracias. Mira, Joan. Constantinopla. No me dejen hablar. la Muteame, me voy a mutear. prédica, la Aló. prédica, No, no puedo igual que muchas cosas, Estoy en desacuerdo. debe de evolucionar. Patrón, déjala que hable, patrón, por favor. Si ahora le está funcionando pararse con un megáfono, así que se dice, ¿verdad? En una esquina, hacerlo, llegará un momento en que eso ya ni siquiera va a existir. ¿El qué? Que el megáfono. ¿Tú entiendes? Y que va a ser otro método para la prédica. Entonces, no quieras tú satanizar ese... nunca. ¿tú Lo entiendes? y no está mal, volvemos al punto, no está mal, es su forma. Me demuteé. Yo voy a decir una cosa, yo que he estado en muchísimos entrenamientos de liderazgo y he leído muchos libros de liderazgo, yo siempre he dicho que el mejor libro de liderazgo, el mejor liderazgo o el liderazgo que hay que estudiar es el de Jesús, porque ese señor caminó y se volvió, era el real influencer, todavía es influencer, todavía hoy por hoy El es influencer milenario. El real influencer es Jesús y se paraba y hacía todo lo que tenía que hacer y la gente, y empezó solo y cada vez se agregaba más gente y cada vez se agregaba más gente. Entonces, Tú si a sabes. liderazgo vamos y a influencia vamos, ese es, o sea, si usted quiere empezar a ser el líder de su vida, como muchas empresas te venden, pues agarre la Biblia y lea el Nuevo Testamento. Sigan al Jisoo en Instagram. Tú sabes, mira, tú sabes algo que siempre me ha creado curiosidad. Ahí Ajá. se están llamando la gente. Sí, tienen que estar. Te Voy van a a recibir la matar. llamada ahora. ¿Tú sabes lo que siempre me he cuestionado yo? ¿Qué Oye te lo que yo cuestiona? pensé una vez. Este episodio se llama Las cuestiones de Joan de la iglesia. Cuestión. Mira, oye lo que yo pensé una vez. El pueblo israelita, Ujú. ¿verdad? Es el pueblo de Israel, que está por ahí por Pakistán, ¿eh? Pakistán que tiene la lucha con Israel. Ok. El Israel, ¿verdad? Israel, el de ahora, que tiene ahí, que es un país, ¿verdad? Ellos son los real OG Sí. de eso, ¿verdad? Sí. Los israelitas no creen que Jesucristo es divino. O sea, de su propia historia. O sea, todo esto que ustedes le llaman cristianismo viene de allá. Todo lo esto que es de la Pero ellos Biblia. no lo de- reconocen. No lo reconocen. Oye, Ellos lo están esperando los real todavía OG. No, los israelitas no están esperando a Jesús. al Hijo de Dios, no. Exacto, ellos están esperando todavía Al al Hijo Hijo de de Dios. Dios, ajá. Porque no reconocen a Jesús como Hijo de Dios Ajá. todavía. Entendieron que era uno apóstol como Pablo, que vino Un con profeta, un un profeta, profeta como de ellos le Dios, llaman. como vino Pablo, como fue Saúl, whatever. Saúl es Pablo. Entonces, sigue. ¿Qué sucede? Yo me puse a analizar una vez y dije, si ellos mismos que están metidos en el joyo, que eso forma parte de su historia, no creen nada de eso. ¿Quién nos deja a nosotros que empezamos a sacar fotocopias de unos papeles de ellos? Y 70 años después no hemos creado ideas de eso. Por eso, porque eso va a depender de lo que tú quieras creer y lo que tú elijas y cómo tú manifiestas Cómo tú te esa sientas. conexión, cómo tú te sientas cómodo. Voy a recibir llamadas de indignados. Buenas. Ya tú Me sabes. voy a mutear. Saludos. Buenas. Dime. Ahora sí, vuelvo por aquí. Es un tema súper interesante y súper amplio. Súper amplio. Hay muchas cosas con las que Joan quizás tenga razón, pero lo de Joan es un tema personal con su creencia y con Sí. Dios. Claro. Y eso hay que respetarlo. Está lleno de Ahora odio. bien, las religiones son las que con el tiempo han dañado la creencia en el Evangelio. Eso es cierto. Buen Porque, punto. porque un pastor le pone un adorno, el otro pastor le pone otra forma, el otro pastor crea otra forma, la otra religión otra forma, y eso va descomponiendo la esencia. Por eso Jesús dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es decir, si tú quieres servir a Dios, lee la Biblia, con eso es suficiente, ella Ya. te va a decir cómo hacerlo, pero las religiones son las que dañan. Ahora, desde la pregunta inicial que hiciste, que decía qué es lo que está haciendo que la gente pierda ese sentido de espiritualidad, muchas veces es el entorno
donde te envuelves, muchas veces te distrae y tú no sientes necesidad de buscar a Dios, ni de ir a iglesia, ni nada por el estilo, porque tú estás en discoteca, en teteo, tú no estás en eso. O envuelto en mucho trabajo y muchos proyectos. Pero llega lo que le pasa a la joven que mencionó ahorita, que siente como ese vacío de que quiere ir a la iglesia. Ya eso es ahí donde entra lo personal. Pero creer en Dios y servirle a Dios es un tema personal. Así mismo es. Gracias, mi hermano. Buenas. No es vacío, Dime. Joan, ¿cómo tú estás? ¿Qué es lo que? De este lado. Dímelo, cuerno. Yo te voy a explicar lo más rápido posible par de puntitos. Por favor. El primero es con respecto a lo que decía Lili de que Dios envió a su único hijo. Eso está encerrado a la interpretación, porque realmente cuando Dios te dice, tú conoces lo que es la Divina Trinidad. Dios es Padre, Hijo y es Espíritu Santo. Tendría que irte un poquito más profundo en la Santa Trinidad para que tú entiendas eso. En segundo lugar, eso de estar vociferando en la calle, eso de estar como tal los barracucos, mandando al diablo a todo el mundo. El hombre que me viene a mí a predicarme, de que me va a llevar el diablo y que qué sé yo, que le meto su fundazo y lo mando yo para el diablo. ¿Qué extremista? Porque realmente, si tú vienes y me llegas a mí con una cervecita en la mano, a mí tú me llegas así, hablándome suavecito. Pero mandándome para el infierno, tú no conoces mi pasado, ni conoces mi presente. Es verdad. Te entiendo. Te va a morir. Me llega. Claro. Es súper ridículo eso, que tú condenes a todo el mundo cuando tú no conoces su pasado, ni conoces su presente para tú estar condenándolo. Sí. Entonces lo que usted tiene que hacer, usted me brinda una cerveza y nos sentamos a hablar. Claro, Para sí. eso yo tengo muchísimo, ¿cómo se dice? Material para hablar de ese tema. Muy Gracias. bien, gracias. Bien. Buenas noches. Con una cervecita. Claro, dime. Sí, buenas. Sí. Buenas. Habla Helio Ortiz otra vez por aquí. Hey, dímelo, Helio. ¿Se te quedó algo? No, el tema está demasiado bueno. Yo que solamente quiero aportar dos cosas. Lo primero, ahorita dijeron de que por qué orar y decir que en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, ¿okay? Esas son formas. Honestamente, tú puedes hablar con Dios de la manera que tú quieras y tú no tienes que decir en el nombre de Jesús al final para que sea válida la oración. Eso no es así. Esas son formas que las mismas religiones han puesto. La Biblia sí dice, en algunas partes, piden el nombre de Jesús, pero eso no significa que cuando tú ores, obligatoriamente tengas que decir el nombre de Jesús al final. Tú puedes hablar con Dios de la manera que tú quieras, incluso en tu pensamiento, y no tienes que terminar en el nombre de Jesús. Eso no es así. Y por otro lado, apoyando lo que dijo el señor que llamó en la llamada, la anterior a la anterior, antepasada, es la relación con Dios es algo totalmente personal. Y las religiones, lamentablemente, han venido a dañar eso, porque las religiones han aportado formas de cómo se hace, que si se ora sentado, que si se ora parado, que si hay que orar hincado, que si tú haces eso así no lo está haciendo bien, y si lo hace así lo está haciendo bien, y eso no está bien. La Biblia no habla nada de eso. Honestamente, mi consejo es, trate de buscar de Dios a su manera, lea la Biblia para que sepa cómo hacerlo, pero no trate de no dar cabida a tantas cosas que tengan que ver con religiones, de cómo hacer, si es los domingos, si es los sábados. Eso no es así. Así mismo es. Gracias. Al final, bueno, no al final, pero lo que te digo es como que es personal, como han dicho muchos de ustedes, y lamentablemente el libro que tenemos de referencia a la Biblia ha sido muy manipulado. Señores, si al sol de hoy, donde tenemos visiblemente la corrupción que se da en cada religión, que a cada rato, no estoy diciendo que se dé en todos los casos, pero que vemos que un pastor hizo aquello, que hay pastores que se meten en tal situación para tener poder en ciertos aspectos, para conseguir dinero. Si eso está pasando en estos tiempos, en esta generación donde todo se ve, imagínate hace mil y pico de años, Quizás cientos de años atrás, es mucho peor porque realmente todo el que ha estudiado historia sabe que la iglesia iba de la mano del poder de un rey. Y siempre, pero la Sí, iglesia no, dile sigue de- siendo. Bueno, todavía el sol de hoy de tiene la ese mismo Santa poder. Inquisición. No, pero en estos tiempos es un chin más disminuido porque un presidente viene y le da un zumbón a cualquier vaina de la iglesia y ya se acabó. Pero en esos tiempos es difícil, pero se puede. Porque la iglesia no se está metiendo en tanto en los temas políticos, porque cuando Pero existía antes la Santa sí. Inquisición, señores, era la iglesia que dirigía los juicios. Exactamente. Era la tú te ves- justicia estás era- muy blanca, tú eres bruja. Ajá. Vamos a quemarte. Claro. Ya es así. Y Claro. todo eso tenía que ver con poder. Y tienen que recordar, lamentablemente, esa es mi forma de pensar. Yo respeto mucho a las personas que se dedican la vida a Dios, sean pastores, sean padre de iglesia, sean monjas. Pero nada de eso le quita su humanidad. Usted sigue viviendo en este mundo. Usted sigue sintiendo lo mismo que siente Lili, que siente Somaili, que siento yo. Por eso yo no creo en la santidad de ninguna persona que esté en la iglesia.
porque usted siente igual que yo, se deprime igual que yo, tiene ganas de masturbarse igual que yo. Nada de eso, no, es la realidad. Entonces, cuando confiamos ciegamente en una persona que es igual que tú, ¿me entiendes? Es como que tú confías en una persona que ha leído muchos libros y sabe mucho de historia. Porque simplemente sabe de historia. No, o sea, también tiene pecado por dentro. También tiene malos sentimientos. También puede ver una mujer caminando y dice, cónchale, qué trasero tan grande. Porque naturalmente, como soy un animal, también tengo deseos. Claro. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que yo soy muy incrédulo de eso, de creerle que él es el más santo y tengo que seguir porque ese pana es muy santo. Eso era los tiempos de antes. Ahora con estos videos, con toda esa vaina en las redes sociales, ya se ha destapado mucho caso en diferentes religiones donde hay una corrupción tremenda. Claro. Por ¿Entiendes? eso mismo que son humanos. Y si eso ahora, Hay de imagínate todo. antes cuando nadie estaba mirando y creía que todo el mundo era Hay santo. de todo en la villa del Señor. Buena. Hello. Saludos. Buenas. Hola, Iván, ¿todo bien? Todo bien aquí, muteándome el micrófono para no explotar. No, yo creí que iba a ser viernes de teteo, pero viernes de misa, déjame ver. Ya tú sabes. ¡Ey! Dime. Mira, tú sabes que yo respeto a todo el mundo con su creencia y todo, porque al final, sea cual sea la religión, hay que aceptar que en su gran mayoría toditas están fundamentadas en una filosofía del bien. Claro. O sea que independientemente de cuál sea la religión, de cuál sea el Dios, mientras todo el mundo busque y satisfaga su deseo, su necesidad de creer en algo, siempre y cuando no le haga daño al prójimo ni nada, por mí tú puedes decir que tu Dios es la silla donde tú estás sentado y eso yo lo voy a respetar. Claro. Ahora bien, si el Dios que todos profesan es un Dios justo y todo eso, yo lo que no encuentro es el sentido de que todo el mundo se pelee o se pongan uno en contra de otro, que el mío es el verdadero y el tuyo no, porque al final yo creo que una persona no tiene la culpa de haber nacido en un país en donde la religión que predomine sea la católica. Claro. Porque en el hipotético caso de que el Dios verdadero sea el hindú o el musulmán, Alá y vaina. ¿me entiendes? ¿Qué culpa tenemos nosotros de haber nacido donde nacimos? Claro. Un buen punto. Entonces, por eso yo creo que no es tanto la religión lo malo, sino el fanatismo que hay en torno a la religión, porque hay personas que tienen problemas mentales, un día se le creen que vieron algo porque tiene algún problema mental y ya se lo andan adjudicando que Dios me lo reveló. Sí. Es real. Sí, es verdad. Hay gente que tiene un sueño con cualquier cosa y andan diciendo, wow, Dios me reveló que mañana, y salen ahí y lamentablemente hay muchas personas que creen en ese tipo de personas. Claro. Y eso también es lo que yo entiendo que tiene a la gente tan escéptico, tan que no quiere como, ¿me entiende? Hay demasiada cosa y eso es un tema que es súper personal y Sí, es mejor, ¿ustedes me entienden? Sí, no, yo te Claro, entiendo. claro, Gracias, claro, mi hermano. gracias. Tenemos que recordarle de nuevo, recuerden que en esos tiempos de Moisés la gente no sabía lo que era cilantro ancho, verdura, Ay, Dios tomate, mío. ají morrón y, por ejemplo, los hongos también alucinógenos. No se sabía nada de eso, ni siquiera la marihuana, ¿me O sea entiendes? que fácilmente Nada más. ellos estaban en Recuérdate eso. que tú puedes tener un monte, venir una hoja, tengo sed, me la pongo en la boca y estoy viendo un árbol en fuego. O sea, tú estás diciendo, la gente, esas personas... Lo que te digo es lo siguiente, es como cuando estábamos en los campos, no me voy tan lejos, cuando estábamos en los campos, que no había luz, Ajá. que no había electricidad en un campo, la gente veía el bacá, veía vainas raras, en la oscuridad porque no había luz. O sea, tú te imaginas cosas, ¿me entiendes? Entonces, tú tienes un monte en Casa del Diablo, de camino de Egipto para Casa del Caray, todo puede pasar. Y obviamente en ese tiempo, como Pero tú no no tienes lo un celular- pongas tan estúpido, No, Iván, porque yo lo que sucede. Ahora vivimos en un mundo donde hay una cámara cada 50 metros. Va en el DH no se ve nada ya. Lo que pasa es que eran, ¿Le llegaste? eran otro- De nuevo, yo estoy preguntando, hay videos, oye, hay todo videos lo que yo estoy hablando, no rodando. estoy en contra de nada, estoy Hay cuestionando, Hay videos. Oye, rodando. tú has El cuestionador. ¿Tú has leído Sapiens, ese libro? Sí. Homo Deus, ¿lo has leído? Lo empecé a leer y me aburrí porque es una vaina de una historia de la Es humanidad muy histórico. muy largo, Es largo. muy Muy duro y muy largo. Pero es interesante porque Súper él logra interesante. desglosar cómo se crean los sistemas de creencias y cómo para el hombre transformar el concepto de divinidad en una guía para seguir avanzando fue quizás el propósito de muchísimas personas de aquel entonces. Sí, claro. Lo que está sucediendo es que evidentemente, de hecho, y el segundo libro habla de eso, Homo Deus, que el hombre ahora se cree Dios y entonces ahí viene la discrepancia porque el hombre no es Dios, evidentemente. Entonces hay una desconexión de eso divino, de ese creador, como quiera que le quieran llamar, que está llevando a las catástrofes que estamos viviendo hoy como sociedad, a esa crisis de valores. Entonces yo entiendo tu punto de que puede ser que muchas cosas se la crearon en su mente, pero no menos cierto es que ese conjunto de valores que está consagrado en ese gran libro
el libro más leído en el mundo, el libro número 1, ha permitido que la sociedad se mantenga lo más estable que se puede mantener. Sí, no, yo entiendo que es una ¿Entiendes? guía creando una divinidad para que tú entiendas el temor de que puede Claro. pasar algo y también, Y para que como creas en también la Dios. época, no, pero también recuerda que existían los vikingos que entendían que si tú morías en batalla te ibas para el Valhalla, que Claro. había pile de cuero ahí Pero por esperándote. eso no existen O los tú te vikingos ibas- ya. pero espérate, lo que te estoy diciendo es, en diferentes civilizaciones se ha tenido una creencia Claro. y te crea ese confort, esa tranquilidad, saber que si tú haces la cosa bien, si se acaba tu vida hoy, tú vas a un mejor Por lugar. eso es una buena esperanza necesitamos para ser un esperanza. buen ser humano. Claro. No estoy negando nada de eso. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que te digo es que todo se debe tomar. Estamos viviendo en una época desde hace tiempo donde el ser humano está día tras día teniendo la capacidad de entender su entorno. Claro. ¿Me entiendes? Ujú. Cuando existía un eclipse hace miles de años con los egipcios, entendían que eso era una premonición de algo negativo. Y a ¿Verdad? mí- sí. Ya se entendió que fue que la luna se metió en el medio un día porque estaba aburrida. Ya lo entendimos. Pasaba un cometa, es una vaina de que va a venir una plaga, porque no me lavé la mano, le puse la mano a una pupú de una vaca, ya se enfermó todo el mundo. Eso fue porque esa luz que está en el cielo, que tiene 2 días ahí, eso es porque algo malo va a pasar. ¿Me entiendes? Vamos a sacrificar 5 carajitos, vamos a hacer tal vaina para calmar a los dioses. Cada cultura tuvo algo distinto porque no comprendía lo que pasaba. Llegó la ciencia y desde esos tiempos de Galileo Ellos Galilei comprendían empezaron lo a que pasaba. entender, espérate, es una piedra que está allá arriba, que se está quemando. Eso no es que viene un diablo que nos va a tirar una plaga. Pero eso no significa que no Pero exista. no, pero de nuevo. Tú me estás entendiendo, ¿verdad? Sí, por dónde voy? claro, claro. Entonces, Joan, en es los que tiempos Joan dice, israelitas, ellos no vienen y dicen, comprendían. no, lo que te Ellos digo, sí no comprendían comprendían, desde sus- y por eso, desde ese momento, yo puedo ver un arbusto en fuego, yo puedo ver un ángel que bajó del cielo, pero estamos en una época donde hay una cámara cada 5 segundos. Estoy esperando. Joan, puede llegar ahora. Me voy a mutear. Ahora, Son tú diferentes, dices, los milagros se ven de Lo forma que pasa es diferente. que Joan dice, ellos no comprendían, pero que cómo van a comprender si están viendo desde sus limitaciones de esos tiempos. Claro, Tú un estás monte. viendo ahora mismo desde tus limitaciones. Las futuras generaciones que lleguen, quizás van a ver todo esto, lo que uno está hablando, diferente. ¿Cómo las limitaciones? ahorita ¿A no qué va, tú te refieres? sus limitaciones de ¿Pero lo de que qué? ten- ¿De qué? de lo que tenían, cómo pensar, cómo aprendían todo. No, yo te entiendo eso. Lo que te digo es la parte de la ciencia, de cosas por que eso, no comprendíamos desde antes, sus- que creíamos que era algo y ahora no hay. Todavía estoy esperando el ¿Y chupacabra, que no lo he qué visto. te dice? Escúchame, ¿qué te dice a ti que lo que tú sabes ahora es eterno? ¿Cómo así? ¿Tú entiendes? Que tú tienes la verdad. Que Tú no tú tienes sabes la verdad. No, sabes yo si no tú tengo la tienes verdad. Entonces, Por- Yo simplemente estoy hablando de hechos que existen ahora. Lo que pasa es que también, aunque ya tengamos más claridad sobre algunos temas que no teníamos antes, que ya no se Claro. vean videos, Estamos cámaras, formados por que átomos. ninguna cámaras nos están grabando y no podemos saltar de que vi una cosa, ajá, ¿dónde está la cámara? Busca la cámara. El 340 y espermatozoide dice- que fecunda el óvulo. Pero mira, ahí tocaste un tema donde yo quería llegar. También a veces ser tan lógicos y o pretender ser tan certeros Pragmáticos. y pragmáticos, científicos, nos ha divorciado de algo que está fuera de nuestro control. Yo entiendo que hay muchas personas que necesitan inseminación artificial. Sin embargo, tú te estás jugando un juego como si tú fueras Dios. Y hay veces que la macas. De verdad, porque te torturas Y a se tu puede cuerpo. crear que otro tú ser puedes- humano, otro animal basado tú en lo una pusiste, célula. tú lo sacas del cuerpo, lo de combinas una fuera. célula que no es una célula reproductiva. O sea, lo pones en un ambiente científico, o sea, plástico, lo unes y luego lo introduces otra vez. Entonces, a veces jugar a esos roles no es tampoco algo sano porque nos desvirtúa y nos desconecta de algo que es una realidad. Digo, los creyentes me van a decir que no, Perdón, los no creyentes me van a decir que no, pero los creyentes como yo, está Dios. Y Dios hace sus milagros a la manera en la que cada quien lo entiende. Ese ejemplo que tú pusiste, es igual, por ejemplo, cuando una mujer va a hacerse una lipotransferencia que coge grasa de aquí y la lleva aquí donde no va. También, esa También, eso es locura. natural. Eso no es natural. Tú vete. Eso no es natural. Cuando una mujer se pone seno igual. Porque uno tiene que aceptar lo que Dios te puso. Cuando una Pero gente se hace un nosotros trasplante de queremos ser corazón es siempre igual. más. Queremos vivir más de la cuenta. A lo mejor Dios quería que O sea, hay tú que te dejar a la quedaras gente morir, así. no transferirse corazones. No, yo te estoy diciendo. Pero eso es lo que tú estás diciendo ahora mismo. Tú estás diciendo que la ciencia ahora ha venido a desvirtuar al ser humano para creerse Dios. Es por eso, adiós a las tetas, no se pongan, no se hagan lipograsa. Esa grasa de ahí de los chichos, ahí que van. Dios te la puso ahí, no para que la mueva para la nalga. Eso es lo que tú estás A ti diciendo. te encanta distorsionar lo que yo digo. Yo no ¿viste? sé, eso fue lo que yo entendí. El productor, atiende el productor. Gracias. Sácame del aire, tener Donny. conocimiento es bueno, pero hacerse el pendejo cuando usted sabe es mucho mejor. Eso es cierto. Nada, vamos a una pausa aquí en Cultura Radio por Ritmo 96. No te vayas. Seguimos hablando vacuencia.